Escritores colombianos, con Laura García. Como autor del vértigo, de la violencia, de la perplejidad y del desasosiego, ha sido calificado Mario Mendoza, nuestro invitado de hoy en Escritores Colombianos. Bienvenido, Mario. Gracias, un saludo para ti y para los televidentes. Bueno, Mario, vamos a empezar por los años de infancia. ¿Por qué un muchacho que quiere ser futbolista empieza a estudiar medicina y termina siendo escritor? Mira, tengo una enfermedad hacia los 6 o 7 años, que es una apendicitis que se complica en una peritonitis aguda que termina finalmente en una peritonitis gangrenosa. Es una enfermedad de la que se salvan muy pocas personas. Los médicos me desahuciaron en la clínica y me dieron prácticamente como una persona que tenía que fallecer en un lapso de 4 o 5 días. Entonces, mi padre, que era una persona médico, veterinario y biólogo de la Universidad Nacional, decide comenzar a recuperarme, jugársela a fondo en una sobredosis de penicilina. Y entonces tengo una niñez signada, casi marcada por el debilitamiento físico, por la atrofia, por la imposibilidad en el colegio para los ejercicios, las clases de educación física, y eso me va poco a poco obsesionando de una manera que decido meterme en el deporte y obligar al cuerpo a fortalecerse a las buenas o a las malas. Eso es lo mismo que le pasa al loco Tafur en Relato de un asesino, o sea que eso es Claro. bastante autobiográfico. Totalmente, yo creo que la novela casi en un 50 y pico % es autobiográfica. Toda esa primera parte de la niñez y la adolescencia yo se las presto al personaje para que el personaje encarne mejor, para que cobre una vida y para que tenga una contundencia y una fuerza. Le presto prácticamente mi propia vida. Sin querer ser infidente, ese problema que presenta también el loco Tafur, digamos, eso sí ya no es autobiográfico, Mario. Sí, el sí problema lo es. psicológico, ¿no? Sí, que sí parece lo es. que él adquiere una cierta psicosis. Sí, sí lo es. Yo desde quizás tercero o cuarto de primaria comienzo a sentir como una especie de brotes psicóticos, algo que me divide la personalidad de mala manera y que me hace sufrir muchísimo. Era un niño chiquito, yo creo que eso sucedió quizás durante la enfermedad, durante los meses en el hospital, fueron muchos meses. Tuve que volver a aprender a caminar a los 7 años de edad. Entonces tengo fotografías con mi padre pequeñito en un parque dando los primeros pasos como un niño africano desnutrido. Creo que luego leería ya en psicología de adulto que cuando tú lesionas a un chiquito de manera psicológica o física y el niño no puede defenderse de esa lesión, se fuga mentalmente hacia algún lado. Bueno, pero eso lo llevó de pronto al camino de la literatura, por medio de la cual usted exorciza todos esos años y todos esos fantasmas y demonios que hay por ahí que lo rondan, ¿no? Sí, así es. Yo creo que justamente, Laura, lo que sucedió es que unos brotes psicóticos a los 8 o 9 años te hacen sufrir mucho, pero tú vas ahí como aguantando, pero ya a los 16 o 17, son 10 años de no estar entendiendo qué te está pasando en la cabeza. No puedes hablar con nadie porque hablar de eso es algo que no te sale, que no te brota. Pero ni siquiera su familia estaba enterada de eso. No, yo lo reservé, yo lo guardé con una profunda incomprensión de mí mismo. Y a los 16 o 17 la escritura fue el mecanismo mediante el cual yo iba
sacando, iba como fluyendo una serie de obsesiones, delirios e imágenes que fueron saliendo por la escritura en los años adolescentes. ¿Esos años todavía estaba en el colegio? Sí, Ya. sí, en el Refus. En el Refus. Después sí, Sí. ya es cuando empieza a estudiar medicina, Sí. que va al bosque, va a la Universidad Nacional. Exactamente. Bueno, ¿y por qué es verdad que usted ya no quiere estudiar medicina porque un día atiende un parto o ve un parto, una cosa así? Sí, Eso yo ya tengo, sí, hacia los años, yo me gradué en el 81 y estoy el año 82 coqueteando con medicina. Yo creo que la imagen de mi padre era una imagen muy fuerte. Y no me siento bien. En realidad me toca el mes de septiembre, que es donde llegan las mujeres embarazadas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y entonces, Esa parte sí yo creo que no me la sabía. claro, septiembre es el mes en el que llegan en los hospitales populares y en los barrios marginales, llegan todas las muchachas pues a parir. Claro. Y me tocó en un hospital de caridad. Y fueron escenas para mí grotescas. Sí. Yo siempre tenía la imagen de un parto como algo muy bello, idealizado, y en realidad me pareció Le una dio muy escena duro. monstruosa, me pareció una cosa dolorosa, Sí. en la mitad de sangre, gritos, aullidos, ¿verdad? Y la verdad descubrí otra cosa, descubrí que en la medida en que tú eres bien insensible, eres buen médico. Y el camino del artista es todo lo contrario. Entre más sensible seas, mejor. Y quizás yo quería guardar mi sensibilidad intacta para el futuro. Bueno, y la guardó y se metió a la Javeriana, estudió literatura. ¿Cómo fueron esos años en la Javeriana? En los ¿Qué sucedió? años magníficos, en los años de la universidad quizás fueron los mejores años, que son los años de formación. Tengo gratísimos recuerdos, sobre todo de dos compañeros que hoy en día también son escritores, que son Santiago Gamboa, y llegaría una persona que venía de Harvard, venía de los Andes también, que era Juan Carlos Botero, y se fue creando entre los tres una camaradería, una buena disposición universitaria, compartíamos autores, bibliografía, fechas, pasiones literarias juntos, y ninguno escribía todavía. Ninguno todavía había entrenado y calentado la mano en realidad, y era más una cosa juvenil que recuerdo como los años maravillosos. Y hoy en día conservan la amistad todavía. Intacta, Ya. sí. Y hoy en día los unos son críticos de los otros. Muchísimo. Yo la verdad debo confesar que la crítica de mis amigos sobre mí ha sido demoledora. Han sido quizás, incluso con los libros publicados, han sido unos críticos feroces y hoy en día seguimos todavía discutiendo y no nos gustan los libros de los otros. No es una especie de reunión o grupo de alabanza mutuos elogios, mutua, sí. ni Ajá. mucho menos, e incluso ya con los libros publicados o incluso premiados, no nos siguen gustando porque creo que son estéticas muy distintas. Cuando usted siente como esa especie de compromiso, no me gusta mucho la palabra, pero Sí. cuando usted empieza a sentir que quiere retratarle al lector esa Bogotá, digamos, que está en el fondo de toda esa cuestión light y todo eso que es la Bogotá real, la Bogotá de las basuras, la Bogotá de los barrios marginales, etcétera. Por eso es que usted se va a vivir a la Candelaria, por eso se va a vivir a Las Cruces, por eso empieza, digamos, a entrar en contacto con, digamos, con ese tipo de personas que ya van a alimentar su obra. ¿Usted quería como vivir en carne propia eso o qué? No, sabes que fue algo raro, Laura, te debo decir la verdad, yo no lo busqué a propósito. Yo me retiro de casa y mi padre es una persona muy estricta, es una persona muy vertical, muy autoritario, también muy comprensivo y muy cariñoso, pero me dio un tipo de formación en el que me dijo, tú tienes tanto para vivir mensualmente. Entonces a mí no me alcanzaba realmente el dinero, entonces tenía que administrarlo de una manera en donde alcanzara para vivir, comer y más o menos transportarme pues a la universidad. Entonces tuve que alquilar cuartos en pensiones y a él le pareció una buena educación. Yo ahora mirando en retrospectiva se lo agradezco mucho. Creo que me conectó con el país real. Sí, porque usted era un niño del barrio Santana, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Creo que Relato de un asesino es incluso un desplazamiento norte-sur, ¿verdad? De un muchacho que lo ha tenido todo Sí. y que poco a poco comienza a aprender lo que es su país y su gente en la medida en que va desplazándose hacia el sur. Las pensiones era gente en donde había un poco de todo, la Sí. vendedora del tía, la prostituta, el vendedor de bazuco, el funcionario, el chofer del Senado de la República. Yo convivía con toda esta gente y me tocó irme endureciendo un poco lo que los antiguos llamaban templanza de carácter, ¿no? Sí.
Y hoy en día creo que agradezco esa educación. Mucho más tarde, unos años después, todos esos personajes comenzarían a surgir en los libros y aparecerían en un capítulo o en otro. Mario, pero para hablar del mal, para hablar de asesinatos, para hablar de Satanás, nos vamos a ir a otro sitio, ¿no? Perfecto. ¿Le parece? Sí, creo un sitio que más adecuado, que es el barrio La Candelaria, porque allí además transcurre muchos episodios de muchos de sus libros, ¿verdad? Que es el barrio colonial de la ciudad de Bogotá. Entonces, lo invito a que nos vayamos para allá. Magnífico, son calles que conozco y por las que tengo un gran Usted vive en la calle La Agonía, ¿no? Exactamente, en la calle Novena. Nos vamos cerca de la calle La Agonía, donde habita Satanás. Muy bien. Bien, yo destacaría en la obra de Mario Mendoza una serie de constantes. Inicialmente, a nivel temático, pienso que trabaja como ciertos arquetipos, como puede ser el viaje, el descenso a los infiernos, las ciertas figuras del héroe, pero los actualiza en una época histórica, les da una presencia fundamentalmente contemporánea, particularmente en la última novela, en Satanás. Yo pienso que lo cinematográfico no solamente es una gran alusión temática, sino es todo un problema formal, de ritmo. Creo que las últimas 50 páginas casi que nos introducen en la lógica perceptiva del cine. Es una sucesión de imágenes, no solo por su potencia visual, sino por su velocidad, que el espectador acaba casi atrapado, casi inserto en los ritmos y en las velocidades cerebrales de Campo Elías. En una casa como estas, de La Candelaria, el barrio más antiguo de la ciudad de Bogotá, transcurre uno de los episodios, de los 4 episodios de Satanás, la novela con la que Mario Mendoza ganó el premio Seix Barral de Biblioteca Breve. Mario, les contamos a los televidentes un poco cuáles son esos 4 episodios que conforman y que se entretejen para que resulte Satanás finalmente. Sí, en efecto, la novela comienza con María, que es un personaje muy querido para mí dentro del texto. Es una muchacha humilde, pobre, que se ve abocada a entrar en el crimen organizado por una cuestión de física necesidad. La historia de un pintor que se llama Andrés, que siente extrañas percepciones durante unos retratos y que tiene como manifestaciones de una fuerza psíquica desconocida en el momento de pintar. Campo Elías, que es un poco el destino negro, la puesta en el abismo que los espera a todos ellos a lo largo de la novela, que los va persiguiendo y que al final los lanzará en efecto a un precipicio sin fondo. Y la historia del sacerdote, que es una historia de un cura perseguido por la carne, Ernesto. la lujuria, exactamente, la lujuria y la concupiscencia, que la mayoría transcurre en un lugar muy parecido Como a esta ¿verdad? linda casa. Hablemos de Satanás ya mucho más concretamente. Satanás rondó por su cabeza 15 años, ¿verdad, Mario? Sí, Laura, yo inicialmente... ¿Por qué se demoró tanto en escribirla? ¿Qué sucedió? Por falta de madurez, la verdad, hay que ser honesto en esto y hay que decir lo que yo no estaba preparado. Yo comienzo en el año 86, recién sucede la matanza de Poseto, el hecho de haber conocido al asesino detrás de bambalinas, el hecho de haberlo conocido entre los camerinos, me permitía una óptica distinta. Usted a la conoció a óptica Campo Elías en la general. Javeriana, ¿no? Sí, habíamos sido compañeros de universidad, yo estaba en el departamento de literatura y él estaba en la facultad de educación, pero tomábamos clases juntos. Recién sucede la masacre en la primera semana de diciembre El del 4 de 86. diciembre del 86. Exactamente, exactamente. Sí. Intento ahí mismo escribir un esbozo de un cuento que sale muy mal. En el año después 95 intento una primera novela, escribo 65 páginas que termino después quemando. Me las comí literalmente, hice un asado sobre las páginas. O sea que de eso nada quedó en su novela nueva, digamos, en el Satanás de ahora. No, absolutamente nada. El error principal de esos primeros esbozos o ensayos
fue el hecho de escribir una novela sobre Campo Elías. Satanás no es eso, Satanás No, es una claro. novela sobre una serie de personajes, entre ellos Campo Elías. Sí. ¿En qué momento hace usted el recorrido de Campo Elías, el periplo de Campo Elías? Campo Elías sale de su casa, se va al Banco de Bogotá, saca sus ahorros de una manera muy precisa, después toma una buseta, parece ser, llega a la Alhambra, ahí comete el asesinato de 2 personas, una niña que era su alumna, de su madre. Parece que la madre era la dueña del apartamento donde vivía Campo Elías, ¿eso es verdad? No lo sé, yo eso no lo tengo Pues muy claro. fue una historia que oí por ahí. He escuchado un rumor, pero la verdad nunca lo confirmé. No está comprobado. No estoy seguro de eso. Lo que sí es cierto es que esos 2 primeros asesinatos tienen una particularidad. Son los 2 únicos crímenes en el día que son a cuchillo. ¿Verdad? Él utiliza su cuchillo de Vietnam y las abre en canal, las abre como las reses en los mataderos, como los cerdos en los mataderos. Y de ahí en adelante él utilizará un procedimiento completamente distinto, que es el del revólver, ¿verdad? Que es una muerte fría, más distante, más calculada, pero esas primeras muertes a puñal son muy pasionales. El cuchillo implica un acercamiento a la víctima y el sentir el calor y la muerte de la víctima sangre en la todo propia lo demás, mano. claro. Bueno, él sale de allá de la Alhambra, entonces se viene para la casa de la señora que él quería mucho, ¿no es cierto? ¿En Galerías? No, esa es una visita posterior. Ah, es posterior. Él va a la universidad, Ajá. pregunta por mí, no me encuentra, yo me enteraría de eso más tarde, Ajá. Va a su casa después, asesina a su madre en el apartamento, en la 52 con séptima, y después, con el pretexto de un incendio, porque él incinera a su madre, la quema a la manera de los bonzos orientales, seguramente había visto muchas veces ritos funerarios en Vietnam, con este perfil, y con el pretexto de un incendio en su apartamento va bajando piso por piso y va masacrando a varios de los vecinos. Y casi todas mujeres, ¿no? Casualmente, ¿no? Sí, exactamente. Pero era una casualidad, ¿no? Es un rasgo muy raro. No, él era un ¿No? misógino, compulsivo, una persona además que sufría de una sublimación sexual, alguien que tenía muchos inconvenientes en el plano erótico, y creo que el hecho de haber asesinado mujeres ¿Era deliberadamente? Yo creo que sí. Ya. Después de ahí sí sale y se va a Galerías, donde se despide de la señora a la cual él quiere muchísimo, le dice que se va a ir para la China y que es un viaje sin retorno. Exactamente. Y después de ahí ya entonces decide ir hacia el Poseto, se come toda la comida que usted escribe muy bien en la novela y se toma su vodka con jugo de naranja y pum pum, 20 víctimas. Exactamente. Usted hizo todo ese recorrido. ¿Lo hizo cuándo, Mario? ¿Despuésito que hubo la masacre o antes de escribir la novela definitivamente? No, lo hice inicialmente en el año 95, cuando intenté esas primeras 60 páginas de las que te hablo y que la cosa no salió muy bien. Yo hice ese recorrido y dije, voy a hacerlo a la misma hora para sentir la luz, la tarde, las calles. Porque fíjate que uno de los capítulos de la novela está escrito en primera persona, el capítulo 5, que es un diario. Suma del cuerpo de Harold Alvarado Tenorio es una suma de palabras y de carne, es vida y poesía, es el hombre y su obra. No hay aquí en estas páginas el más leve asomo de tregua o concesión, es un canto mundano e irreverente. Del escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño presentamos El amor y la muerte de Editorial Alfaguara. Esta es una novela esencialmente hispanoamericana y fundamentalmente femenina. Leerla es conocer la historia de una mujer que se atrevió a vivir lo que otras solo se atreven a soñar. Hay una cosa que suscita su novela y es esa simpatía que uno puede llegar a sentir inclusive por una persona como Campo Elías, ¿no es cierto? Él dice, por ejemplo, en su diario, dice, ¿qué se puede esperar de un país donde todo el mundo tiene mentalidad de limosnero? Los políticos piden contribuciones a sus electores, los sacerdotes son unos vagos que viven del bolsillo ajeno, los colegios piden una ayuda extra cada año a los padres de familia, los hospitales suelen inventarse pretextos para mendigar tales como el Día del Niño Diferente, un eufemismo que se refiere a tarados mentales, mongólicos y oligofrénicos, el día del cáncer o el día de la poliomielitis, y hasta el mismo presidente de la República se la pasa como un indigente rogando que las naciones desarrolladas le tiren unos cuantos pesos. Pues si uno es una persona medianamente inteligente, digamos así, sensible,
uno llega a simpatizar con una persona como Campo Elías Delgado. A mí resueltamente me pasó eso. ¿Usted qué piensa de esa situación? Que un lector llegue a congraciarse con un asesino en serie como fue Campo Elías Delgado. Sí, tienes toda la razón. Creo que a los marginales les pasa algo muy raro y es que no tienen ningún tipo de tapujo, no tienen ningún tipo de, digamos, de moral que les impida, ¿verdad?, ser diplomáticos, cautelosos, quizás hablar con un poco de tacto. En ese capítulo 5, que es donde estás leyendo este párrafo, sí. Campo Elías, yo recuerdo muchas conversaciones que tuve con él y muchos discursos que él hacía mientras conversábamos frente a la universidad. Intenté llevarlos a ese capítulo con la máxima fidelidad posible, pero creo que en efecto tenía razón en muchas cosas. Campo Elías Delgado llegó a usted porque a él le suscitaba mucha curiosidad esa doble personalidad, ¿no? Ese contraste entre el ángel y el demonio que todos llevamos dentro, entre la luz y la oscuridad, entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde de sí. Stevenson, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa escena? ¿Usted recuerda cuando él llegó la primera vez y le habló de este libro y le preguntó acerca de este libro sobre el cual usted estaba trabajando, ¿no? Sí, en realidad lo manda un profesor por una bibliografía y le dice, hay un estudiante de último semestre que se llama Mendoza, búsquelo. Por ahí comienza la amistad con él, amistad entre comillas, él en realidad nunca permitía la intimidad, ni mucho menos, pero comienza nuestro diálogo cordial y poco a poco comienza a preguntarme por mi monografía y nos damos cuenta que estamos escribiendo sobre temas muy parecidos. En el caso mío eran los dobles femeninos, y en el caso de él, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Entonces compartimos esa bibliografía, conversamos y luego él entraría a la masacre exactamente con ese libro entre el bolsillo. Entre el bolsillo al poseto. Lo llevaría ese libro. Sí. Bueno, Mario, todo premio, ¿no? Siempre que alguien gana algo, pues esto suscita distintos comentarios, alinderamientos, ¿no es cierto? Hay personas que dicen una cosa, personas que dicen otras cosas. Los jurados de este premio que usted acaba de ganar dicen el tono, la estructura y la armonía de Satanás, es de un aire muy contemporáneo y urbano. Remite a formas de arte popular que hoy pertenecen al cine y en particular a películas como El Exorcista o Taxi Driver, etc. Es una novela muy bien pensada, con gran armonía y equilibrio, ha integrado elementos muy dispersos porque el tema del mal está en toda la novela, en todo Satanás. Otro señor que se llama Ignacio Echevarría, por allá en España, escribió: Satanás es una secuela del Día de la Bestia del ex de la Iglesia. Por sus interminables diálogos de teleserie y su prosa escolar, Satanás provoca perplejidad y desazón. Bueno, vamos a decirle a los televidentes, ¿usted qué piensa de estas dos cosas? ¿Qué lecciones ha aprendido de esos dos extremos? Sí. No, bien, yo creo que el trabajo de la cultura supone, por supuesto, cosas a favor y cosas en contra. No podemos pretender publicar un libro y que todo el mundo esté de acuerdo, ensalzándolo, que a todo el mundo le guste. Es sumamente difícil llegar a digamos, encantar al 100%, ¿verdad? Eso no se puede. De todos modos, de la crítica de Echevarría, creo que quizás lo que habría que notar en ella es que es una crítica contra la editorial, contra el premio, contra la gente que se lo ha ganado antes, y al final contra mí, es un poco contra todo. Lo que sí me ha disgustado o no había estado acostumbrado antes, quizás porque nunca me había ganado algo de semejante talla como el Biblioteca Breve, es el uso que se le dio a esa crítica a nivel nacional. La manera como fue sesgada la crítica, se utilizaron algunos apartes, se lo pasaron por internet, hubo una especie de regocijo general, ¿verdad? Por debajo de la mesa en secreto, que muestra la maledicencia de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Eso no deja de ser doloroso, eso no deja de ser cruel, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. Mario, de todas maneras, felicitaciones por el premio, muy bien merecido. Y ya para cerrar este programa, quisiera saber qué esperamos de Mario Mendoza en los próximos meses o años. Estoy trabajando ya en una novela, Laura, voy bien avanzado en ella, y es como el ascenso de los infiernos.
Me gusta que me hagas la pregunta porque de verdad te puedo confesar que es la primera vez que escribo con esperanza, entonces eso me tiene contento y satisfecho. Que es lo que queremos que ocurra en nuestra sociedad colombiana, ¿verdad? Ojalá así sea. Que salgamos ¿no? del túnel. Que nos llegue un poco de esperanza al final. Bueno, Mario, muchas gracias por haber estado en Escritores Colombianos. Muchas gracias a ti. Hoy tuvimos a Mario Mendoza, el ganador del premio Seix Barral, con su novela Satanás. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.